¿Con quién fue hecho el pacto de gracia? El pacto de gracia fue hecho con Cristo como el segundo Adán y en él con todos los elegidos como su simiente. Isaías 53, versículos 10 y 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Que Dios haya querido quebrantar al siervo suena perverso, pero este deseo se explica al saber que con su sufrimiento Él justificaría a muchos. Lo que parece severo se tornará en una obra de gracia. El dolor, el sufrimiento y la muerte del siervo funcionarán como una ofrenda expiatoria, un sacrificio presentado cuando había una transgresión contra las cosas sagradas del Señor. Romanos 5, versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La gracia y el don abundaron mucho más para los muchos. El don gratuito y la manifestación maravillosa de la gracia de Dios, abundando para una raza de pecadores, es un hecho posible por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fue una sublime gracia por su parte morir por sus rebeldes criaturas. Por medio de su muerte sacrificial se ofrece a los muchos el don de la vida eterna. Romanos 5, versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El un solo pecado de Adán ocasionó el inevitable juicio, y el veredicto fue condenado. El don gratuito de Cristo, en cambio, trató de manera eficaz con muchas transgresiones, no solo con una, y resultó en el veredicto de absuelto. El apóstol Pablo destaca las diferencias entre el pecado de Adán y el don de Cristo, entre la terrible tragedia ocasionada por un pecado y la enorme liberación obrada de la condenación y culpa por los muchos pecados, y finalmente entre el veredicto de condenación y el veredicto de justificación. Romanos 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No solo somos liberados del reinado de la muerte como tiranía sobre nosotros, sino que reinamos como reyes gozando de la vida ahora y eternamente. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que abundase la gracia. No originó el pecado, pero reveló el pecado como transgresión contra Dios. No salvaba del pecado, pero lo revelaba en todo su terrible carácter. Pero la gracia de Dios demuestra ser mayor que todo el pecado humano. Para profundizar y ser alentado a leer en tu Biblia, en el libro de Romanos capítulo 5, versículos 15 hasta el 21, y en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 16. Bendiciones.